Bueno, vamos a comenzar con Revolución Francesa. La primera pregunta, ¿en qué se llamaba Antiguo Régimen? Eh, para explicarlo así un poco con mis palabras, eh, todo lo que tiene que ver con cómo vivían los franceses social, cultural, política y económicamente antes de la Revolución. Eso se llama Antiguo Régimen. Obviamente que este Antiguo Régimen niega o critica o rechaza las ideas que habíamos visto en la última clase con respecto a la Ilustración. Están totalmente contrarios a esto. Bien, ¿en qué consistía entonces la sociedad aristocrática? La sociedad aristocrática, una sociedad en grupos donde había una desigualdad sostenida por la idea de los grupos más importantes, los más fuertes, tenían muchos privilegios. Una especie como cuando vimos, bueno, el Mandela la tarea con respecto a la sociedad de castas, en cuanto a sociedad, no llega a ese nivel, pero no tenía que ver con la piel, sino con heredar tierras. Los nobles, que eran aristocráticos por herencias de tierra, acá los burgueses no tienen nada que ver. Piensen que los burgueses son considerados por fuera de esta aristocracia. Acá empieza a haber un contrasentido, porque empiezan a aparecer burgueses con mucho dinero, pero que no tienen, socialmente no están bien vistos, porque no tienen la sangre azul, como se llamaban los nobles, ¿no? Acá empieza un poco la puja, la pelea, el que es noble de sangre del tipo que tiene plata, que es lo que hace un tipo digno. Bueno, todavía en este momento la sangre. Eso es una sociedad aristocrática. Bien, tengan en cuenta, para ya adelantarme en tema, la sociedad francesa se veía en tres grupos o estamentos, que no son clases sociales, porque las clases sociales están, para que ustedes entiendan, vamos a imaginar que acá, en todo este conjunto que forma la base del libro, se manejan las clases sociales: clase alta, clase baja, clase media. Uno puede ascender o descender. Bien, los estamentos eran algo así como esto. Cada estamento era un grupo distinto, ¿sí? Los privilegios de un estamento, el otro no los tiene. No hay ascenso, no hay movilidad. Te tocó este estamento, fuiste, aunque puede ser el peor, aunque seas un tipo inteligente, brillante, y aunque tengas plata, aunque seas un burgués, te tocó estar en este estamento. Bien, ellos se veían en tres grupos: la nobleza, el clero, que más o menos tenían los mismos privilegios, y el tercer estado, que los componían todo el resto de la población, que eran el 98% de los habitantes de Francia. Bien, de los principales grupos, bueno, supongo que los habrán anotado todos. Me interesan el tema de la nobleza, esto de que eran refinados, cultos, aristocráticos, se codeaban con la gente de plata, pero siempre ellos mantenían ese estatus de que eran superiores. Vivían de sus tierras. Los nobles provincianos, que también vivían de sus tierras. Yo no haría tanta diferencia. O la nobleza de toga, nobleza diría en general. La burguesía, que pertenecían al tercer estado, que no tenían privilegios extras, aunque sí mucho dinero. Y después venían pequeños comerciantes, artesanos, y después por último los campesinos, que eran la zona, la mayor parte de la población francesa eran campesinos y la pasaban bastante mal. Bien, esto es más o menos un cuadro, una idea para entender, sumado a lo que vimos en la Ilustración, cómo era la situación de Francia un ratito antes de la Revolución. Bien, ¿qué causas llevaron a la Unión de los Estados Generales? A los que ya nombramos. Hay una pregunta puntual que tiene que ver con una página determinada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de las diferencias de clase, esto de la sociedad aristocrática, generaba mucho recelo, sobre todo en la burguesía, más que en los campesinos. Por otro lado, venían de una guerra, venían de muchas guerras, de gastos de dinero. Francia había colaborado en una guerra que ellos consideraban inútil, había ayudado a Estados Unidos a separarse
de Inglaterra, y la veían como una guerra que no les había traído ningún beneficio y sí muchos gastos, hambre, miseria, etc. Entonces el rey, un poco aturdido, aparte era un rey puntualmente que vivía del lujo tanto como otros reyes, pero no escatimaba en esta época de crisis gastar un poco menos. Entonces todo eso se juntó para que empiece a haber una cuestión tensa. Lo que hace el rey en un primer intento es pedirle al Estado 1 y Estado 2, o sea, a los nobles y a los curas, que por un tiempo paguen impuestos. Ellos tenían, por ejemplo, uno de esos privilegios que yo les nombraba, era no pagar impuestos. Bueno, terrible. Entonces el rey dice, mira, estamos en una crisis, un quilombo, por un tiempo paguen impuestos hasta que salgamos un poco del quilombo, no le carguemos todo el impuesto al pueblo, paguen ustedes un poco también y así, más o menos, zafamos. Bueno, obviamente que los nobles los mandaron a pasear, igual que los curas. Con lo cual se ve obligado a convocar los estados generales. Que es una situación extraordinaria, una convocatoria, una asamblea donde participaban 3 estados, los 3 grupos, en una situación muy particular. En esta situación particular era para resolver los conflictos de este momento determinado. Bien, no hacía muchos años que no se convocaba una asamblea en un estado general, más de 100 años, o sea que era una situación más que particular. Este estado general tiene una particularidad muy importante, que yo se los pregunto con el tema del voto, que es así: se juntaban cada estado, los curas, los nobles y el tercer estado, por separados. Obviamente que la mayoría eran del tercer estado, pero a la hora del voto no se votaba por persona, por cabeza, sino que se votaba por estado. Entonces, si la mayoría de los nobles decidían no pagar impuestos, ya los nobles un voto a favor de no pagar impuestos, y los curas determinaban la mayoría no pagar impuestos, 2 votos, con lo cual ya la opinión del tercer estado no contaba. Esto va a generar un malestar en este tercer estado, y tengan en cuenta que en el tercer estado los que fueron a la asamblea, al estado general, eran en su mayoría burgueses, y los burgueses bien adinerados, no había campesinos en esta asamblea, eran gente con mucho dinero. Bien, como no se escucha su reclamo, ahí empiezan los primeros sucesos. El 17 de junio, que es un día fundamental, se juntan, hacen el juramento de la cancha pelota famoso, donde se declaran en la Asamblea Nacional. Se juntan los del tercer estado más algunos pocos del primer y segundo estado y se declaran una asamblea soberana, y no se van a disolver hasta no sancionar una constitución. Al pronunciarse soberanos, que es un primer acto importante, revolucionario, y empiezan a cambiar la forma de ver la política, empiezan a patear el antiguo régimen, están dejando de lado el derecho divino del rey. Es el pueblo el que tiene que decidir. Bien, esto lleva a conflictos callejeros y explota el 14 de julio de 1789, que es un día clave porque es el día que para los franceses es como nuestro 9 de julio, si queremos, el 25 de mayo, ellos celebran la Revolución Francesa. En realidad lo que pasó el 14 de julio, ya empezó la revolución, empiezan todos los sectores sociales a patalear, toman la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Una especie de castillo, edificio que simbolizaba el poder del rey. Era eso la Bastilla. Bueno, hay una anécdota que cuenta que en realidad ese día había solamente 7 presos políticos, pero la simbología la tenía, ¿no? Lo que simbolizaba la Bastilla lo seguía teniendo. Bueno, ese 14 de julio se toma la Bastilla, la asamblea, que empieza como nacional, ahora ya se hace constituyente. Acá es cuando
deciden hacer la constitución, todo en pocos días, menos de un mes, y empieza lo que se conoce como el Gran Miedo. ¿Qué pasa? Los estados vecinos, asustados, preocupados con lo que está pasando en Francia, alertados, muy, muy asustados, dicen, no, tenemos que hacer algo. Mirá si se vienen estas ideas para acá, y hacen lo mismo con los reyes de nuestros estados. O sea, los monarcas están preocupados. Entonces intentan ayudar al rey. Además, en Francia hay sectores que obviamente quieren ayudar al rey, y esto se lo conoció como el Gran Miedo. Los campesinos empiezan a atacar a los nobles y a los terratenientes, ¿no? Como un ataque a la propiedad privada. Bien, con esto terminamos la primera parte de Revolución Francesa.